With an efficient engine, growth will be the key to dealing with all of that. Well. That was a masterclass in political deflection, which Bertie Ahern would be proud of. The new Teflon Taoiseach has arrived. E allora abbiamo dovuto, e questo sì che ci è costato anche psicologicamente, chiedere un secondo. Credo che stesse per dire sacrificio, come avete capito. Posso interpretare il sacrificio così efficacemente trasmesso dal ministro Fornero? Riguarda la deindicizzazione delle pensioni. Abbiamo dovuto stabilire la deindicizzazione, quindi il venir meno della indicizzazione all'inflazione per le pensioni, tuttavia salvaguardando. Ante estos sumisos ejecutores en cada país de lo que les dicen desde Bruselas o desde el Fondo Monetario Internacional o desde el Banco Mundial, todo aquello que maneja el mundo sin que los pueblos los elijan, lo cual marca una cierta debilidad creciente de las democracias europeas. Ante esos presidentes como el que mencionamos, Rajoy, etcétera, que cumplen a rajatabla lo que se les dice, hay que imaginar la facha que hacen los presidentes progresistas de América Latina cuando le dicen que no. Rotundamente, no vamos a hacer eso. Porque qué fácil es hablar de economía diciendo vamos a bajar los salarios de la gente, vamos a hacer que las empresas ganen mucho más, cada vez mayor diferencia, porque de esa manera, si ganan muy poco, a lo mejor tienen algo más de trabajo. Esta es una manera de razonar del Fondo Monetario Internacional. El Estado tiene que ser pequeño, muy pequeño, para que lo privado tenga el dominio absoluto hasta del mercado laboral. Cuando los que dan trabajo son las empresas, las corporaciones, y el Estado no tiene esa actividad, el empleado, el trabajador, queda en manos de esas corporaciones. Por lo tanto, cuando aparecen los queridos presidentes progresistas de nuestra América diciendo lo que dicen, les provocan casi espanto a quienes dominan económicamente el mundo. ¿Qué vemos desde afuera de Europa? Vemos una Europa que languidece. Vemos una Europa abatida. Vemos una Europa ensimismada y satisfecha de sí misma. Vemos una Europa hasta cierto punto apática y cansada. No es el pueblo europeo el que ha perdido la virtud, ni ha perdido la esperanza. Porque la Europa a la que me refiero cansada, la Europa agotada, la Europa ensimismada, no es la Europa de los pueblos. Está silenciada, encerrada, asfixiada, y la única Europa que vemos en el mundo es la Europa de los grandes consorcios empresariales, la Europa neoliberal, la Europa de los grandes negociados financieros, la Europa de los mercados y no la Europa del trabajo. Eso es lo que está también en la raíz de la crisis europea. Todo está en función del capital financiero. Con la complicidad de la supuesta ciencia económica y de las burocracias financieras internacionales, nos disfrazan ideología como ciencia. Ya no es solamente el dogmatismo de la economía neoclásica, sino que tenemos prácticamente una economía teoclásica. Se repiten las mismas recetas caducas de austeridad
en contra del ser humano y a favor del capital. No quiero usar nunca más la palabra austeridad porque la prostituyeron en Europa. ¿La palabra austeridad? Sí. Austeridad, dejar a la gente sin trabajo y todo eso. No. Europa tiene la pasión de haber sido y ya no ser. Haber sido un epicentro de la civilización y tener la tragedia de percibir que se le está escapando. Hay que hacer una profunda reflexión. ¿Por qué la pobreza? ¿Quién trae la pobreza? ¿Qué políticas económicas están equivocadas en América o en el mundo? Ahora nos damos cuenta que la deuda externa del capitalismo o del imperialismo es impagable y no la deuda externa de los países pobres. Ha cambiado profundamente y por eso nos hemos convencido con ustedes. Esas políticas económicas que solo concentra el capital en pocas manos no es ninguna solución para la vida ni para la humanidad. Con todo respeto a la señora Merkel, no está haciendo nada para superar la crisis. Está haciendo mucho para cuidar los intereses ni siquiera de los alemanes. Entonces no se engañen, todo está en función del gran capital y particularmente del gran capital financiero. Y mientras no se liberen los ciudadanos europeos del yugo de ese gran capital financiero y todas las políticas sean en función de ese capital y sobre todo el capital financiero, no saldrán de la crisis, o saldrán algún rato. Leía en el periódico cómo se estaba utilizando en Europa recursos privados para recursos públicos para salvar bienes privados. Esa es una aberración. Estaban utilizando el dinero de los ahorristas europeos para salvar la quiebra de los bancos. Estaban usando lo común para salvar lo privado. El mundo está al revés. Tiene que ser al revés, usar los bienes privados para salvar y ayudar los bienes comunes, no los bienes comunes para salvar los bienes privados. Los bancos tienen que tener un proceso de democratización y de socialización de su gestión, porque si no los bancos van a acabarles les van a quitar no solamente su trabajo, sino su casa, su vida, su esperanza y todo. Y esto es algo que no se puede permitir. Así están las cosas en Europa y en América. En Europa, de rodillas ante ese poder económico internacional. En América estamos intentando otros caminos. Ojalá que nos salga bien, porque parecen más justos, más humanos, más equitativos, aquellos en los cuales se piensa en el pueblo incluido a ese proyecto económico que normalmente lo deja fuera pensando en las corporaciones y en las élites. Vamos a hacer una pausa y enseguida estamos con ustedes con nuestro Voces de Cambio. Que en América las hay de una manera y en Europa las hay, pero de otra. Y nosotros seguimos eligiendo lo que pasa en América. En Deportes Telesur nos vestimos de mundial y le metimos un golazo, solo por Telesur. Lo que nos entusiasmó para hacer el programa desde París, desde Europa, en esta edición de Voces de Cambio, es el hecho de las elecciones que transcurrieron hace exactamente una semana. ¿Qué pasó en esas elecciones en Europa? Hubo abstención muy alta, no se votó a los partidos tradicionales y los votantes se volcaron a los extremos, más hacia la derecha que hacia la izquierda. En Grecia se dio la existencia de muchos votantes hacia la izquierda y en Francia una pavorosa cantidad de votantes hacia la derecha, nacionalista, radicalizada, xenófoba. El análisis con Pedro Brigger nos va a permitir entender qué es lo que está sucediendo en las entrañas políticas y naturalmente, referencia ineludible,
económicas de Europa. Me parece que las elecciones al Parlamento Europeo tienen diversas lecturas y diversos matices. Es verdad que muchos resaltan el crecimiento de la extrema derecha, principalmente en Francia, esto es cierto, y también es verdad que en Holanda, en Austria, los partidos de extrema derecha han crecido y mucho. Sin embargo, me parece que hay que hacer una lectura matizada de las elecciones, porque en el caso de España, por ejemplo, una nueva formación política de izquierda que nació hace apenas 4 meses, logró el tercer lugar en Madrid, tiene 5 eurodiputados y además en Grecia la coalición de izquierda radical salió en primer lugar, que además se conjugaba con elecciones locales. No lograron ganar las elecciones municipales en Atenas, pero sí lograron ganar la Gran Atenas y ciudades importantes como Esparta y Corfú. Por lo tanto, creo que hay que ver el resultado de las elecciones europeas desde diversos ángulos. También en el caso español, en Cataluña la izquierda republicana salió en primer lugar, en el País Vasco la izquierda nacionalista salió en primer lugar. Por lo tanto, me parece que el aspecto del crecimiento de la extrema derecha es solamente un aspecto de este proceso electoral, ni que hablar que tomemos en cuenta también que fueron elecciones al Parlamento Europeo y que en muchos países hubo una baja participación electoral. Hay un rechazo a los partidos tradicionales en varios países, esto es real, no en todos, esto no ha sucedido en Alemania, pero sí se puede ver en España y en Francia. Los partidos socialistas, que supieron ser partidos muy poderosos hace 40 o 50 años o antes de la Segunda Guerra Mundial, no cabe la menor duda que están viéndose afectados porque cuando están en el poder aplican las políticas de la derecha. Y entre el original y la copia la gente elige el original. Entre el Partido Popular y el PSOE, ¿para qué van a votar al Partido Socialista cuando promete que no va a aplicar las políticas de ajuste y después las aplica igual que el Partido Popular? Por cierto que todo no fue totalmente negativo. Hay algunos ejemplos que alimentan una cierta esperanza. Esa palabra Podemos, que tiene que ver con mucha gente en España, lo que ha sucedido con la izquierda en Grecia. Y de esto también Pedro Briguer hace una referencia, para que no todo sea teñido de este comentario un tanto escéptico en el que se ha convertido inevitablemente nuestro programa, cuando desde nuestra América, en buena parte progresista, miramos a esta Europa que se va hacia la derecha tan pero tan peligrosamente por otros temas que también vamos a analizar más adelante con Pedro Briguer. Me parece que el resultado de la izquierda, tanto en España como en Grecia, es realmente muy importante y tal vez son las excepciones respecto de lo que está sucediendo en Europa. Sin lugar a dudas, el caso más notable es el de Grecia. La coalición de izquierda radical Syriza viene creciendo de manera sistemática en estos últimos años, en estos últimos pocos años, una formación que tenía menos del 5% de los votos hace un tiempo atrás. Ahora está peleando palmo a palmo el gobierno, ya pide la renuncia del gobierno del primer ministro Antoni Samaras porque consideran que si se realizan elecciones nacionales las pueden ganar. En las últimas perdieron por una mínima diferencia. Este lunes Europa hablará de Syriza. Las elecciones confirman el fracaso de los planes de austeridad impuestos a nuestro país, elegido por los líderes europeos como conejillo de indias en esta crisis. Y España nos da una imagen con izquierdas fuertes en las regiones autonómicas, la del País Vasco, la de Cataluña, Izquierda Unida, que también ha tenido una muy buena votación, y por supuesto hay que resaltar lo que sucedió con esta formación nueva, Podemos, liderada no se puede decir liderada por Pablo Iglesias, que es el referente, un hombre de la televisión y académico, sino que uno podría decir liderada por la propia gente, porque Podemos es un emergente directo del 15M, de los indignados, de aquellos que tomaron las plazas en España 3 años atrás, que se conjugaron también con gente desilusionada de las grandes formaciones políticas y también de Izquierda Unida. Si el sueldo de un eurodiputado, que son 8.000 euros brutos, que se dice pronto al mes, es muy poquito en relación a los que toman las decisiones